Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este índice flamígero que se transmite a través de MXN Televisión y en todas las plataformas de la Internet. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con Miguel Peraza. Miguel Peraza, un escultor de fama nacional e internacional, de estirpe escultórica. Su padre, Andrés Peraza, también ha sido reconocido como uno de los grandes escultores yucatecos y de México, y pues de raza le viene al galgo. Miguel, qué gusto que estés con nosotros este día. Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy listo para platicar un ratito. Este espacio se ha distinguido por abordar temas políticos, jurídicos, sociales, pero también hemos tenido la fortuna de contar con artistas que vienen a platicarnos de sus experiencias, de su obra, de su trayectoria. ¿Quién es Miguel Peraza? En palabras de Miguel Peraza. Por vocación, soy escultor y este año lo he dedicado a celebrar los 50 años. Mucha gente me pregunta que cómo puedo saber esa fecha y presente con mi padre, que fuimos escultores asociados durante 22 años hasta el último día de su vida. Hacia 1974-75 fundí mis primeros bronces, que fue una sorpresa porque mientras yo esperaba algún día a mi padre en la fundición, modelé en cera algunas figuras y tiempo después regresé y ya estaban en bronce, ya las habían trasladado al bronce. Me imagino que fue una instrucción de mi papá y, y se las mostré y me contestó: bueno, pues si te quieres dedicar a la escultura, vas a tener que luchar toda la vida, pero eh, están bien hechas tus piezas, ¿no? Y tomé esa fecha como punto de arranque para poder tener un parámetro de referencia a estos 50 años. Una lucha que no ha sido estéril. Tu obra está exhibida, permanece en México, en varios países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Y se te ha llamado también el escultor de las universidades. ¿Por qué esta cuestión de plantar, sembrar tu obra en los campus universitarios? Uh, yo tuve la oportunidad en esos 22 años de trabajar con mi padre Andrés Peraza, y era desde muy joven me di cuenta que había uh, cierta incapacidad por parte de nosotros, de los artistas, de entender la parte administrativa o económica de cómo uh, poder vivir del arte. Y eso me llevó a mí a estudiar al principio economía. Me licencié finalmente en administración con especialidad en producción en el ITAM. Y esto a mí me abrió dos grandes campos muy importantes. Uno, el conocimiento al que en general un artista no tiene acceso, que es toda esta parte económica administrativa. Y por otro lado, el ITAM, al no ser una escuela de arte, sino una escuela que genera gente dentro del área de la política y de los negocios, de alguna manera me enseñaron a cómo podíamos compartir desde la creación, la venta, con las obras. Pero por otro lado también descubrí que las instituciones universitarias requieren profundamente de un área cultural, de la gestión cultural y del desarrollo cultural. Y el propio ITAM me fue vinculando. Mi rector fue Javier Beristain y él me cargó el área de cultura, y por primera vez tuvimos las exposiciones llevando escultura, llevando pintura. Comencé con una exposición de papá en un salón porque no teníamos galería. Después
Tamayo era vecino, había vínculos con él, José Luis Cuevas, Felgueres, y en la parte de música comenzamos a llevar conciertos como al propio Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en fin, los comenzamos a llevar a la institución y eso me dio una experiencia dentro de lo que fue con otros compañeros la gestión cultural y que después me iría vinculando poco a poco con instituciones tan grandes como el propio TEC de Monterrey, donde hoy tengo en más de 16 campus obras en sus patios y generé los reconocimientos tanto en el ITRAM, Carrera del Universo, que es el máximo reconocimiento que entrega nuestra institución, y en el caso del TEC de Monterrey me tocó la creación de los Borregos de Oro, y de esa manera fui desarrollando poco a poco y me fueron jalando otras instituciones, de tal manera que tengo obra en la UNAM, en el Instituto de Geografía, tengo obra en el Simón Bolívar, el San Francisco de Asís y la espiritualidad en conocimiento, en las universidades tecnológicas, en la Universidad de Southern Indiana, en los Estados Unidos, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, y en diferentes instituciones de enorme importancia en nuestro país y fuera del país. Y eso me fue llevando a vincular necesariamente los procesos pedagógicos, los procesos de enseñanza con la penetración y la importancia que tiene el coexistir y convivir con la producción cultural que generamos los artistas para las comunidades estudiantiles, en donde mi principio fundamental es convertir a las personas que van a ser los tomadores de decisiones a nivel público y privado en hombres sensibles, en hombres de bien para el mundo, para la humanidad. Claro. ¿Fueron tus estudios universitarios los que también dieron pie a tu faceta de escritor? Porque escribiste por allá hace algunos años un libro que, si mal no recuerdo, se llama El arte del mercado del arte. Sí, es correcto. Cuando tuve ya la necesidad de terminar mi ciclo y recibirme, junto con mi compañera Tamara Bushwald, ella también de administración, teníamos acceso por mi relación como escultor y por mi trabajo con Galería de Arte Mexicano, con Mariana Pérez Amor, y propusimos hacer una tesis sobre la fijación de precios en el mercado del arte para los pintores consagrados muertos. Y curiosamente eso me permitió descubrir que los economistas fundadores en el siglo XIX, desde los socialistas utópicos como Owen o los materialistas como Carlos Marx, Federico Engels o los científicos, los matemáticos como Adam Smith, no se habían tomado el tiempo suficiente para hacer el análisis del mercado del arte, ya que este es un mercado atípico, es un mercado que no se comporta como el resto de los mercados. Entonces Marx, por ejemplo, lo toca en los apuntes económicos de 1848, donde dice, bueno, aquí no hay una relación producto-producción y los precios no corresponden. Entonces lo deja un poco de lado. Adam Smith lo ve simplemente como una oferta y demanda, pero no analiza por qué suben o bajan tan abruptamente o si realmente están vinculados a la producción. Entonces, con esta tesis, de alguna manera, tocamos un vacío histórico que no se había hecho. ¿Cómo se fija el precio de las obras de arte? Y que en el mundo de los artistas es un tópico poco común y poco amado, porque tiene que ver con la pureza del artista y que no debe tocar el dinero, todo este tipo de cosas. Pero el tema es que el arte... Muy románticas, sí, que se convirtieron en... el arte en algún momento, desde que aparecieron las relaciones de comercio en la civilización, en algún momento se convierte en mercancía. Y en términos económicos, la mercancía artística debe ser estudiada desde la economía, en donde la estética, la sociología, la filosofía
la psicología son ciencias auxiliares. Si mi pregunta es por qué vale una obra de arte en términos de valores estéticos, la economía no me va a ayudar a resolver ese problema. Lo va a hacer la estética, lo va a hacer la filosofía, lo va a hacer el propio artista, explicar sus valores estéticos. Pero cuando la obra de arte tiene un valor económico y esta se ejecuta en el mercado, el análisis es 100% económico. Y las otras se convierten en ciencias auxiliares para explicar el fenómeno. Entonces la tesis consistió en eso, y en 1988, pocos años después, conocí a Josu Iturbe, un teórico de la Universidad de Bilbao, y él también pintor, y había hecho estudios muy parecidos en la Universidad de Bilbao sobre el mercado del arte, y decidimos juntar los trabajos y publicamos en 1990 por primera vez el libro del mercado del arte, que desde entonces hasta la fecha ha servido como un libro base, un libro de cabecera, en donde se da para casos específicos en economía, o ha sido el fundamento inclusive de maestrías en España para el estudio del mercado. Yo aquí en la Ibero fui parte de los profesores fundadores para la maestría en museos, y daba precisamente el mercado del arte, y el libro se publicó desde 1990 y va en su sexta edición, siempre vinculado a universidades. Y este año decidí publicar un capítulo extra, que es el criptoarte en el blockchain, que viene a completar esa historia de la mercancía y de cómo se está comportando el mercado hoy, ahora, en el mundo cripto. Pero es una consecuencia capitular, y este libro sigue siendo cabecera en muchas instituciones de educación, sobre todo en las de historia del arte, para que la gente se empape un poco de cómo los artistas podemos resolver también la parte pragmática y no vivir como los escritores que van regalando sus libros. No es justo, ¿no? Claro O que sea, no, claro si que no. publican, tienen que vivir con dignidad. O sea, el escultor no puede ir regalando sus obras, ni el pintor, ni nadie, ni el músico. O sea, es un oficio, es un trabajo que está muy vinculado a la vocación, pero que tiene un rol muy importante dentro de la generación de valores espirituales para la humanidad. ¿Qué tanto tiene que ver el fallecimiento del artista con el precio de sus obras? Vemos el caso, por ejemplo, de Vincent van Gogh, que vivió en la miseria y hasta su muerte fue reconocida su obra. Pero Van Gogh es ícono en este aspecto. Hay muchísimos artistas más cuya obra se revalora hasta que dejaron de existir. La, esa, nuevamente el análisis del mercado comienza de la economía en cuanto alguien vende una obra de arte. No importa cuáles sean sus características de la obra, y a partir de ese momento el mercado de la economía lo estudia. Van Gogh, en el momento en que le vendió a Theo una pintura, es un fenómeno de estudio. Y luego ya entender todo lo que va pasando a lo largo de su muerte, en donde su producción se hace finita y se dan ciertas características de acumulación por una coleccionista que lo descubre y quiere acumularlo, y luego van a venir una serie de fenómenos con respecto a la asociación emocional de todo lo que le pasa en la vida, y que hoy es uno de los artistas muertos más caros del mundo, mejor cotizados. Aquí debo hacer una distinción. Una de las características del mercado del arte es que el mercado se divide entre artistas vivos y artistas muertos. El ser un artista muerto implica que hay una escasez mayor de la obra, porque al estar muerto el artista ya no hay más producción, se acabó su producción. Y eso a veces empuja a los mercados negros, a la falsificación, al robo y a una serie de cosas, ¿no? Y el mercado negro debemos entenderlo como el mercado que opera al margen de la ley. Se convierte en blanco cuando la ley acepta las operaciones que suceden en él.
Los artistas vivos a partir del siglo XIX, que se liberan mucho del encargo de la iglesia y del gobierno y comienzan a pintar de manera libre, entre ellos Van Gogh, pero vienen todos los impresionistas, los expresionistas, todo el mundo de las vanguardias, sobre todo, que van a impulsar la famosa modernidad, van a poder vivir de su trabajo y van a poder llegar a enormes precios promovidos por ellos mismos o promovidos por sus coleccionistas. Los artistas pasamos por 4 etapas fundamentalmente en nuestro desarrollo económico. La etapa de iniciación, cuando yo hago mi primera operación de mercado independientemente de mi edad, la etapa de crecimiento, la etapa de maduración y la etapa de consagración. Hay muchos artistas que muriendo o su etapa de consagración va y se destapan los precios porque la gente considera que son muy buenos y ya no va a haber más obra de ellos, o se estabilizan sus precios por mucho tiempo hasta que vienen nuevos redescubridores que los van a revalorar y que puede pasar muchísimo tiempo para que esto suceda. Y la otra es que se declinen los precios, que se caiga y se desaparezca prácticamente ese artista y sus obras no alcancen ningún valor económico. Lo pueden conservar las personas. Hay muchas obras de arte que están asociadas a sus valores a la muerte. Hoy por hoy, Leonardo da Vinci es el más caro de todos, ¿no? Con la obra del Cristo Mundi, ¿no? Se vendió en $400 millones y más impuestos y todo terminó en $453 millones. Y hay duda de que sea una obra de él, por ejemplo, ¿no? Frida Kahlo es un fenómeno del mercado. Kunz, el escultor Kunz, es otro fenómeno del mercado. Es uno de los escultores que venden en millones de obras y no las toca, ni siquiera las modela. No, él dice, yo no las toco, no tengo que hacerlas, o sea, solo lo que tiene es una infraestructura de mercado tan grande y tan poderosa que ha logrado poner dentro de la moda sus valores, a imponer esos valores. Hoy los coleccionistas juegan un rol muy importante porque saben que con su dinero pueden subir o bajar la cotización de un artista, ¿no? Y eso es mercado, estrictamente mercado. Entonces, el caso de Van Gogh es muy sonado, se parece mucho al de Frida, aunque las características estéticas y pictóricas son completamente distintas. Se pensaría que el compañero de Frida, su amante eterno, Diego, debería ser más valioso. Sin embargo, el fenómeno social, psicológico, emocional, permite que Frida esté en los precios en los que esté, ¿no? El feminismo. Y es un precio exorbitante. Sí. Ahora, esos compradores juegan con un riesgo enorme. Sucedería un poco como la bolsa de valores. Tú no quieres riesgo en la bolsa de valores, compras lo que se llaman acciones muy estables, que sabes que te van a dejar un rendimiento poco, pero siempre van a estar creciendo y no vas a tener que sobresaltarte del corazón todas las veces que abras la mañana para ver cómo está la bolsa en el mundo. ¿Quieres ganar mucho dinero? Tienes que invertir en empresas de alto riesgo, en donde sabes que puedes perder todo o multiplicar por X esa pequeña o gran inversión que hiciste. En el mundo del arte, parecía también que algunos artistas pudieran ser como muy estables y los muy jóvenes o grandes valores o promesas llevarte a grandes ganancias en poco tiempo. Pero no se comporta así el mercado. Se parece, pero no se comportan así. Hay muchas preguntas, que quisiera hacerte sobre esto del mercado del arte, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Te parece si enseguida volvemos? Claro, adelante. Usted siga con nosotros, que la charla está muy, muy interesante.
cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Platicamos con Miguel Peraza, escultor, al que también se ha llegado a llamar el escultor cuántico, o de las criptoesculturas. Y hablamos sobre el mercado del arte, eso que es tan difícil de valorar. Depende de muchas cosas, como los decía hace un rato. Pero yo te quisiera preguntar con respecto al escándalo, porque sí lo fue, de un lienzo sobre el cual se pegó con cinta adhesiva un plátano y alcanzó un valor en dólares estratosférico. Ese arte valía lo que costó. Aquí nuevamente hay que separar la pregunta porque los valores que se establecen dentro del mercado son netamente económicos. Y la segunda parte de tu pregunta, Francisco, tiene que ver más con la estética. Por eso al principio les decía que es muy complejo juntarlas. O sea, cuando hago el análisis económico, puede valer eso o 3 veces más o 20 veces más o no valer absolutamente nada.
El mercado lo que hace es encontrar puntos de equilibrio, así tal cual de frío, puntos de equilibrio en donde alguien está dispuesto a pagar y alguien está dispuesto a comprar. Y eso genera un punto de equilibrio para una determinada obra en un momento histórico. Y ese punto de equilibrio que es único, ese es otro fenómeno de lo atípico que es el mercado, que no puedes hacer demandas agregadas ni ofertas agregadas, sino son obra por obra, artista por artista. Entonces, pues tan complejo el análisis de la numérico, de la estadística y de la fijación de precios. Ese plátano pegado con Durex lo que habla es de un efecto económico social, en términos económicos, donde pareciera que hubiera una rebeldía para entender que lo que verdaderamente pudiera tener otro valor, la modernidad lo destruye, lo destruye. Y el que está dispuesto, el propio dueño se comió el plátano, ahí mismo, lo arrancó y se lo comió. O sea, deshizo el objeto vendido. Los Y millones... el vendedor del plátano, frente a la Galería de Arte, se asustó cuando le dijeron que su producto, el plátano, que él había vendido en 40 centavos de dólar, había alcanzado ese precio estratosférico en la galería de enfrente. Sí, es que esto es un... el propio Marcel Duchamp, cuando manda el urinario a una exposición como... y que dicen que ni siquiera fue el auténtico, pero abre dos problemas fundamentales para el mundo del arte. Uno, el problema más fuerte que vive la humanidad hasta el día de hoy, que es la modernidad, en donde todo lo que tienes y todo lo que usas en 2 segundos ya no sirve porque es viejo y tienes que renovar constantemente todo lo que está en tu entorno. Todo, el lápiz, la ropa, el carro, todo pasa inmediatamente a ser arqueología, porque la modernidad a través de este impulso está generando un fenómeno del desuso, de la velocidad, en donde te convence que todo progreso es necesario y absoluto, que todo lo que hacemos es lo más importante y que el hallazgo último es lo que se debe vivir, consumir y tener como parte de tu análisis y de vida cotidiana como tu conciencia. Esa modernidad ha generado muchísimos problemas de tal manera que las escuelas que vienen de principios del siglo XX comiencen a producir y a producir objetos que se van a cuestionar profundamente por la historia y por la estética y por los propios artistas. Pero ahí lo que se va a demostrar es que quien se va a imponer sobre la estética y sobre el pensamiento humano es la economía, es el mercado el que va a mandar, no va a mandar la estética. Entonces, cuando te enfrentas a un problema de este tipo, lo que permite es al filósofo, al entendido, al artista, molestarse porque lo que está demostrando es que ya no tienes tu influencia como productor, como creador, sino la influencia que determina la conducta social está hecha por las reglas de la economía de mercado. No están hechas por la necesidad filosófica o por el espíritu de la creación, sino por el poder de la economía y del dinero. Porque el arte tiene una de las características más ricas, es una acumulación de valor económica. O sea, se puede acumular muchísimo valor a través del arte. Inclusive dentro de los mercados financieros, el arte es uno de los más rentables, tiene promedios más altos. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese análisis porque no mueve la cantidad de dinero que mueve una bolsa de acciones o no mueve la cantidad de dinero que mueve un banco.
las empresas financieras. Pero en su volumen de operación, que también son miles de millones de dólares en el mundo, su promedio puede llegar al triple de lo que mueven otros mercados. Entonces, nada más esa comparación sí hay que tenerla muy en cuenta, o sea, de que no es el mismo volumen, pero en términos de promedio es mucho más alto, y desde el siglo XIX, en donde viene este cambio con el ajuste a lo que se cree que es la modernidad, y vienen dos revoluciones industriales aparejadas. Ahorita estamos viendo la cuarta revolución industrial a punto de terminar para que entre la quinta revolución industrial. El mercado se convierte en una acumulación de bienes, en una acumulación de poder. Y entonces los intermediarios y los coleccionistas van a asociar su fuerza para determinar en dónde va a estar el mercado secundario, y van a eliminar el mercado primario a los artistas. Qué difícil que el artista quede en un segundo plano. Regresemos a Miguel Peraza, el escultor cuántico y la cuarta dimensión. Platícanos de eso, Miguel. Bueno, ahora recién regresé de la FIL de Guadalajara. Fui a presentar el libro de criptoarte en el blockchain. Y esto surge de una necesidad muy, muy personal, de un día viendo Interestelar, de Nolan, de este gran director que le encanta la ciencia. Platicaba con mi esposa, con Gaby. Yo le decía en una conversación así como la que estamos teniendo tú y yo, digo, si la humanidad algún día vamos a viajar por el espacio abierto fuera de la Tierra, a mí me gustaría que en esas naves o en esas plataformas interespaciales fueran esculturas, hubiera pintura, hubiera la música, los libros, la literatura, pero entiendo que para estos viajes estamos muy jóvenes y que lo que habría que pensar es cómo aligerar las cargas para que esa parte de la humanidad que le va a tocar vivir fuera de la Tierra resista y permanezca siendo un ser humano. Y para mí la diferencia con el resto de las cosas es que los seres humanos somos creativos porque tenemos espíritu, y del espíritu surgen todos estos elementos de creación, ¿no? Lo que nos hacen 100% humanos. Entonces, ¿cómo llevarse esos valores, cómo llevarse todo eso en esas naves o en esas plataformas? Y así surgió la pregunta hace ya algunos años, y en esa época precisamente no creía yo ni en el mundo cripto. Veía como con muchos problemas la volatilidad de las criptomonedas, y no le ponía atención, pero en realidad lo que sí me puso fue un problema real. ¿Cómo transitar una escultura tradicional a una escultura sin peso, en el sentido gravitatorio, y que si hubiera viajes en este futuro inmediato de nuestra humanidad, se pudieran llevar las obras de arte? Y así nació el proyecto, transitando una escultura tridimensional a través de ciertos programas a una escultura en otra dimensión que no fuera la tradicional física de nosotros. Y lo pude lograr a través de la encriptación. Ya hace 3 años logré encriptar la primera escultura en el mundo, transitarla de la tercera a la cuarta dimensión a través de ciertos procesos matemáticos estadísticos, apoyado por un grupo de valiosísimos científicos, físicos y matemáticos y neurocientíficos. Yo no alcanzo a entender. ¿Cómo la trasladaste? No los has hecho. Pero ¿qué es lo que a final de cuentas observas en la cuarta dimensión?
Ahorita lo que te da la escultura, el blockchain se convirtió en una herramienta fundamental, lo que me obligó a estudiar necesariamente el mundo de las criptomonedas, Sí. porque están asociados tecnológicamente hablando, pero la encriptación lo que sucede es que vas pasando de fases. Es decir, cuando tú y yo estamos transmitiendo ahorita a través de un Zoom, pues ni tú ni yo estamos en la realidad en esa pantalla. Es No, una es realidad, interacción electrónica. es realidad virtual. Es una parte virtual, digital, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer un ejemplo. Yo no soy físico, pero el estar trabajando cerca de físicos tan importantes y gente tan sensible me permite hacer ciertos ejemplos. En el mundo bidimensional, en el mundo plano, completamente plano, las sombras que produce la luz en el mundo plano, cuando se genera la sombra, para el mundo plano es plana la sombra, no viene de un objeto tridimensional. Si el objeto tridimensional cayera en ese plano, se aplastaría, chocaría contra el plano, pero si si una esfera está en el espacio y tiene luz y la proyecto en el plano, se ve un círculo, ¿no? No se ve la esfera. Entonces, para quien vive en el mundo plano, esta esfera plana es verdadera, pero está rellena, no es un círculo, sino es una sombra sólida para el mundo plano. En el mundo de la cuarta dimensión, nuestro mundo se va descomponiendo y el tiempo-espacio es una sola cosa. Entonces, cuando yo la traslado, voy pasando de una interfaz a otra interfaz a través de ciertas topologías matemáticas. Lo que estoy haciendo cuando encripto la escultura y la proyecto, en principio la puedo proyectar, que fue lo que hicimos en el planetario de Luis Enrique Erro del Poli, fue mandarla a través de una proyección y cada vez que se proyecta con una combinación aleatoria de miles y miles de frames. Se compone nuevamente la escultura como esta, pero como está en otro espacio-tiempo, en otra dimensión matemática, se distorsiona. Esta misma escultura comienza a tomar unas formas muy raras. Yo la sujeté, la obligué a estar dentro de una botella de Klein. La botella de Klein, al igual que la cinta de Moebius, son de las pocas representaciones matemáticas que nosotros podemos tener en un mundo tridimensional para entender el mundo de la cuarta. Al meterla en la botella de Klein, lo que hago es que esa pared que nosotros vemos, cuando vemos la cinta de Moebius, hoy muy famosa, pero viene del siglo XIX por un matemático Moebius, Moebius lo que se preguntaba es cómo puedo estar aquí y aquí al mismo tiempo, sin romper las líneas de la cinta. Es desapareciendo la cinta, pero esa cinta para que desaparezca tiene que pasar por un proceso de interfaces. En el mundo tridimensional yo veo una cinta, y esa cinta si la recorro es un infinito que me lleva al punto de partida sin romper las límites. Cuando yo meto la escultura a una cinta de Moebius, hago y toma el espacio que lleva la cinta, estoy al mismo tiempo en los dos lugares. Y como se mueve la escultura a través de un proceso de modelación, puedo ver la escultura en 360 grados al mismo tiempo. En el caso de la botella de Klein son millones de cintas de Moebius y sería como el efecto muy parecido de esa esfera que la luz hace que se genere abajo la sombra. Si yo quito la esfera, la sombra desaparece y la luz sigue iluminando el cuadrado o la forma plana. En lo que yo tengo es hoy atrapado un ángel. Es decir, en nuestro mundo, como lo diría Edwin Abbottabot, un matemático del siglo XIX victoriano, en el mundo tridimensional aparecen ángeles o almas
en nuestro mundo sin traspasar los muros. ¿Cómo logran eso? La respuesta para ello sería que hay dimensiones superiores. No estamos hablando ni de cielo ni de infierno, sino que simplemente hay dimensiones distintas, superiores o inferiores, pero que logran llegar a nuestra dimensión. Yo lo que tengo ahorita en la escultura es atrapado un ángel en una cuarta dimensión. Y lo que voy a hacer es, en el siguiente paso, liberarlo a través de un metaverso para que con visores de realidad aumentada y de realidad virtual, con extra bodies, podamos sentir las sensaciones de lo que está hecha la escultura, caminarla y traspasarla y verla en 360 grados al mismo tiempo. Esta obra tú la ves plana, no la ves en 360 grados. Supones que tiene volumen porque hay luz. Si estuviéramos en total oscuridad, tendría que platicártela. Entonces, experimentar todo esto como artista ha sido muy interesante porque estás trabajando con submundos cerebrales. O sea, quiere decir que hay partes de nuestro sistema neurológico que está dispuesto a entender todavía con mayor claridad y a tener otras experiencias en donde partes de neuronas que a lo mejor no usamos nunca se puedan despertar y crear todas estas sensaciones dimensionales o sensitivas que tienen que ver con los sentidos. Miguel, quisiera seguir platicando contigo porque lo podríamos hacer durante horas. Lamentablemente el tiempo se agota. ¿En dónde puede nuestra audiencia ver tu obra? ¿Alguna exposición presente o futura? Bueno, ahora tengo obras en exposición permanente. Paseo de la Reforma tengo dos llamas ahí en Reforma, casi límite con Periférico. El hombre del portafolio que estoy reparando, le robaron el hombre al portafolio. Este está sobre el pasaje de Lieja, encima del pasaje de Lieja, frente a la Torre Bilbao Vizcaya. Tengo en Palmas, la Sierra de las Lomas, tengo a Paul Harris en Polanco, tengo en los Treks de Monterrey del Estado de México, Ciudad de México, el ajedrez, uno de los ajedrezes más grandes del mundo. Tengo en la Universidad Simón Bolívar, en San Francisco, la espiritualidad del conocimiento. Tengo en la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto de Geografía. Y así, me puedo ir por universidades y me puedo ir por recorridos, por estado, por países. Pero pueden visitar mi página, Miguel Peraza. Están mis redes, Instagram, Face, con el mismo nombre. Y podrían ver un poco la obra que he desarrollado durante estos años. miguelperaza.com. Ahí lo tienen, amigos, para seguir aprendiendo del mercado del arte, pero sobre todo para admirar la admirable obra de Miguel Peraza. Gracias, Miguel. Qué gusto platicar contigo. Gracias, Francisco. Un caluroso saludo a todo el auditorio. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.